Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, la radiofrecuencia 808 de Salinas y a la Asociación de la Prensa Uruguaya con un uruguayo muy prestigioso, Heber Perdigón. Buenos días. ¿Dónde te Buenos encontramos? días, Roberto. Buenos días, mucho gusto, Roberto. ¿Dónde te encontramos, Heber? Estoy en París. Bueno, sabés que París se divide en 20 distritos y estoy en el distrito 18, que es sería el norte, el noreste de París. A los oyentes, a Heber Perdigón lo tenemos registrado hace 4 años, cuando hizo un trabajo fantástico con un fotógrafo francés llamado Pascal Milabert, una exposición que nos ha quedado a muchísimos en el recuerdo por siempre. Fueron 108 fotografías en una exposición que se llamó Miradas cruzadas sin fronteras de aquí y de allá. Contame de esa exposición que para nosotros la tenemos todavía presente como si había sido ayer. Bueno, fue todo un evento, sí, eso fue en el 2019 y se expuso en el Parlamento durante un mes. Fue algo insólito porque el Parlamento nunca había expuesto tantas obras de una sola vez. Y bueno, fue un recorrido por el mundo, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, aquí, bueno, en Francia, Italia, España, Inglaterra, y fuimos seleccionando los uruguayos que viven en Europa y que se han destacado en diferentes asignaturas como la música, el ballet, bueno, en música hay artistas plásticos. No, fue muy interesante para los artistas, que se le dio un poco para los uruguayos, que se le dio un poco de visibilidad, y para el Parlamento organizar eso y exponer tuvo un gran éxito. La prensa se movió muchísimo, no, fue todo un gran éxito. Y vos, Heber, con Pascal recorrieron Europa de punta a punta y Estados Unidos buscando estos uruguayos prestigiosos, ¿no? Sí, sí, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Boston, en Filadelfia, en Miami, y bueno, por cuestión de tiempo y de finanzas no se podía hacer mucho más, pero concentramos en esas grandes ciudades donde hay una cantidad de uruguayos que residen. Y en Europa, bueno, en Europa era más fácil porque lo pudimos hacer en auto, pero fue muy interesante. Alemania, Inglaterra, Italia, España, Portugal, donde hay uruguayos, bueno, nos han quedado mucho más, no fue algo así, viste, exhaustivo de decir, o sea, hicimos todo y dimos la visibilidad a todos los uruguayos, pues es imposible, pero una gran cantidad, 108 retratos, fue bastante representativo. Heber, ¿y estos uruguayos seguían a ese momento vinculados con el Uruguay? Por supuesto, casi todos, sí, sí. Además, para ellos fue una gran experiencia. Además, de los 108 retratos que hicimos, ninguno falló. El día y la hora que se les marcó en diferentes ciudades del mundo, ahí estaban como soldaditos, ¿viste? Porque querían, primero, que tienen un lazo muy estrecho con el Uruguay, y segundo, que les pareció esta experiencia interesante de hacer una exposición y ponerlos en un lugar tan simbólico como es el Parlamento del Uruguay. Te hago una pregunta que por ahí es media desubicada, ¿viste? Pero sabes que justo estamos en esta semana con una situación donde se vuelve a plantear la negativa de un sector importante del sector político
de negarse al reconocimiento del voto en el exterior de los uruguayos, aduciendo que los uruguayos ya no aportan prácticamente nada a los que están afuera, y eso es un impedimento, según buena parte del sector del espectro político, a no darle el derecho a los uruguayos. ¿Qué impresión te da o qué recogiste de este enorme volumen de gente prestigiosísima que sí está vinculada, según me decís? Bueno, es un poco lamentable, ¿viste? Porque indirectamente, aunque quieras o no, vos me decís que el uruguayo, bueno, que dicen que no representa. Por supuesto que representa porque todos estos 108 retratos que recaudamos son uruguayos que de una manera u otra representan al Uruguay en diferentes profesiones. El artista plástico, el músico, el científico. Hay científicos en Boston de primera categoría, o sea, son gente que ha hecho una carrera realmente extraordinaria. O sea que es la imagen del Uruguay en el extranjero, o sea que no entiendo cómo los políticos de diferentes colores políticos, no estoy este, estigmatizando a ninguno, pero digo, ¿cómo no pueden valorar el precio que puede tener el uruguayo que está afuera y que lo representa el Uruguay? Es mejor tener no sé, un científico con mucho renombre y que diga cuál es su origen. Mi origen es el Uruguay. Además, casi todos los uruguayos que entrevistamos siempre tienen esa frase: no, mi formación fue en Uruguay, después me especialicé en Europa o en Estados Unidos. O sea, que quiere decir que siempre están hablando del Uruguay, de su infancia, de su juventud. Bueno, después por diferentes razones tuvieron que irse del Uruguay. Pero creo que es importante, sí, de decir eso, de que los uruguayos casi todos se sienten muy, muy, muy identificados con el Uruguay, a pesar de que, bueno, que viven en el extranjero, pero eso no quiere decir que hayan renegado a los orígenes. Eh, otro de los argumentos que están aduciendo justo ahora es el pueblo uruguayo fue consultado en un plebiscito sobre el reto consular hace algunos años, y el porcentaje fue 37%. Es decir, que había más de un 60 y pico por ciento que no estaba de acuerdo a la población en darle el derecho ese a los extranjeros. Mm. ¿Cuál es la sensación que vos tenés del uruguayo que se fue? Porque vos, de alguna manera, sos uno de esos, ¿no? También. Ujú. Bueno, la sensación, no voy a ser desagradable porque a veces algunos comentarios lo pueden malinterpretar. No sé, que el uruguayo de adentro diga que no tenemos derecho. Sí, lo escucho, sí, lo he escuchado varias veces, sí, pero tenemos tanto derecho como los de adentro. O sea, seguimos siendo uruguayos y podemos opinar. Por supuesto que podemos opinar y podemos votar cuando vamos al Uruguay. Pero sí, entiendo ese comentario, que hay mucha gente que dice: no, si no vivís acá no tenés derecho de votar afuera. Eso sí, lo he escuchado varias veces. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Heber, en tu exilio? Bueno, mi experiencia aquí en Francia ha sido buenísima y me he sentido muy bien acogido por los franceses y aceptado, y no tengo nada que reprochar a mi residencia de hace tantos años. Este, ha sido positivo, ha sido ¿Cuántos positivo. años hace que estás? Y más de 35. 35. Tú sos gestor cultural, sos crítico. ¿Cuál es tu actividad hoy? Bueno, fui durante muchos años corresponsal de la República aquí en París. He trabajado durante muchos años en galería de arte y sigo con los contactos trabajando con galerías y de una manera mucho más autónoma, pero sigo trabajando con galerías. Y bueno, y soy representante de artistas, soy representante del pintor Gamarra. Este, mi actividad sigue como antes. Bueno, quizás no estoy
dependiendo de una galería o porque hago las cosas de manera más autónoma, más independiente. ¿Cuáles son los artistas que estás representando? Antes de que entrar el capítulo a Gamarra, ¿cuáles son los artistas que tú tienes vínculo estrecho? Bueno, aquí, bueno, no represento, pero tengo vínculos estrechos, bueno, con Armando Vergalo. Este, hablamos muy a menudo y he escrito sobre su pintura. Hay otro pintor también que vive acá, Horacio Casinelli, otro pintor uruguayo que es grafista, que ha hecho casi todo el grafismo de la monografía de Gamarra y del último libro que se hizo sobre las obras de Gamarra sobre papel. También fue él que hizo toda la parte de grafismo. Este, Miguel Núñez es otro pintor también que está aquí en Uruguay, aquí en París, uruguayo, que tiene una tarea artística muy intensa. Bueno, ya con 4 o 5, viste, que me ocupe o que escriba sobre ellos, ya es bastante tarea, viste. ¿Y los que tenés atrás de quiénes son? Lo que tengo atrás es Armando Vergalo y el otro a mi derecha es Mauro Trevisanello, un argentino. Cuando tu vínculo es básicamente entonces con sudamericanos. Sí, porque acá en Europa los europeos de repente no necesitan visualizarse aquí en Europa. A mí me interesa de que de repente algunos pintores uruguayos o latinos puedan tener una visibilidad acá en Europa más fuerte. ¿Hay galerías interesadas específicamente en este área geográfica del mundo, en arte? O sea, no te diría tanto específicamente, sino que depende de la calidad de la pintura y depende también del tipo de pintura que trabaja la galería. No tiene tanto cuestión de nacionalidad, sino la calidad de la pintura. Hoy el comercio de arte se basa en el vínculo personal, en la influencia de la galería es fundamental. ¿Cómo funciona un poco el mercado que vos manejás? Es como todo, Roberto, es como todo, ¿viste? Siempre necesitas un contacto, siempre necesitas... ah, sí, es muy raro, ¿viste? Que caigas en una galería, a no ser que sea que hagas algo muy particular y muy especial, pero siempre es bueno tener un contacto, una conexión, y bueno, después ahí se examina la calidad de tu pintura, pero creo que es importantísimo, los contactos son importantísimos. Volviendo a hablar de ti, vos en Uruguay, ¿hasta qué año viviste? ¿Qué carrera hiciste? ¿A qué te ocupabas? ¿Cuánto vivías en Uruguay? Bueno, yo me fui del Uruguay, espera, el liceo en el Liceo Rodó, pasé el bachillerato y después tuve un año sabático en Brasil y me vine acá, sí, en el 82, 83, creo, una cosa así, 84. Y bueno, y estudié ciencias políticas, tengo una licenciatura de ciencias de la educación, estudié historia del arte, hice un poco de dibujo en Bellas Artes, en la calle Bonaparte, aquí en París, pero después me di cuenta que no era mi fuerte el dibujo. Y bueno, y después poco a poco me fui conectando y conseguí trabajo en una galería y estuve durante 25 años. O sea que originalmente tu vocación eran las ciencias políticas y el periodismo Sí, 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 sí. Y después, viste, conocí a un profesor en ciencias políticas que le gustaba mucho el arte y ahí fue que establecimos como un contacto y bueno, descubrí la historia del arte y me gustó, me fascinó y ahí empecé a trabajar más sobre esa profesión. tenés cosas publicadas. Sí, sí, bueno, sí, tengo. Bueno, la monografía de Gamarra que la hice hace 2 años, es muy importante. Y a ver si la tengo por acá, te la voy a mostrar. Esta, no sé si la ves.
Es tremenda. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 440, una cosa así. Un trabajo Atrás estaba, atrás está el joven. exacto, cuando tenía 30 años, y acá, bueno, y esta obra, que está en la tapa, está en el Metropolitan Museum, la obra de Gamarra. Es uno de los pocos artistas uruguayos que tiene obra en el Metropolitan. Y acabamos de editar otro libro que es mucho más chico, por supuesto, sobre todas las obras que ha hecho sobre papel. Y se llama Historias de papel. Este está recién editado. Recién lo editamos en España. Está saliendo ahora en estos días. ¿Cuándo conociste a Gamarra? En esta historia tuya de vincularte con el mundo del arte, ¿cuándo fue la primera vez que te cruzaste con este La nombre? primera vez que, a ver, la primera vez que me crucé con Gamarra fue en el 92, la segunda exposición personal que hizo Gamarra en su galería en Albert Love. Albert Love, Gamarra estuvo durante 25 años con este galerista y lo vi y fui a la galería por otro pintor, Luis Caballero, que es un pintor que murió colombiano y que iba a ver una exposición de Luis Caballero, y ahí fue donde descubrí los cuadros de Gamarra. Y a Gamarra lo veía periódicamente, por lo menos 2, 3, 4 veces al año, una vez al año en la embajada, que la embajada siempre hacía reuniones el 19 de junio o el 25 de agosto, y nos veíamos, o si no, a veces nos veíamos en exposiciones, en inauguraciones de pintores o en coloquios, en conferencias, cuando venía alguien de Uruguay a París, por ejemplo, cuando vino hace muchos años Lágrima Ríos, que dio un concierto en la Sorbona, ahí estuvimos un montón de gente, y poco a poco lo iba viendo y siempre conversábamos de su pintura, y hace unos 7 u 8 años, y en la última exposición que vi de Gamarra fue en el 2008, y ahí es donde estuvimos mucho más cercanos, y le pregunté si alguien había trabajado sobre su trayectoria artística. Me dijo, no, han hecho catálogos, me dice, pero no hay una monografía que recopile, que abarque, dice, toda mi trayectoria. Y bueno, le digo, ¿y por qué no hacer una? Y si soy yo, le digo que lo hago. Me dijo, no tengo ningún problema, si sos vos, me dice, acepto. Bueno, le digo, eso fue en el 2008. Pero viste como las cosas a veces no se hacen inmediatamente. Después estuvo otro trabajo, él estaba ocupado también con la galería y en el 2016, el 2015 la galería cerró definitivamente y ahí Gamarra se quedó medio ahí sorprendido con ese cierre y fue donde en el 2016, 17, donde empecé a trabajar más con Gamarra y hacer la investigación para hacer la monografía. Y bueno, se terminó en el 2021, hace 2 años. Él seguramente tenía, por supuesto, muchas obras en su propio taller. ¿Qué porcentaje de obras, cuando vos tomás este trabajo, estaban en su poder y cuántos tuviste que salir a la búsqueda de lo que estaba vendido o en otros lugares? Sí, no, en su taller tenía más o menos, sí, 100 obras más o menos, 80, 90, y en su casa tenía también, porque él tiene su taller que está a pocos, muy cercana, muy cerca de su casa, y tiene también una casa donde alquila, una casa donde tiene en en el último piso, es una casa de 2 pisos, tiene como un pequeño taller, y ahí tenía también unas 80, 90 obras, y se documentó toda esa obra, se registró, y después empezó el trabajo más duro de que es por intermedio de los catálogos, descubrir quién ha expuesto y las obras que han sido expuestas, y después los museos y las instituciones públicas, porque Gamarra tiene casi en todos, aquí en Francia tiene
muchas obras en museos y en particulares, por supuesto, porque cuando Gamarra llegó a Francia, llegó porque había ganado la Bienal de Jóvenes de París y en el 63. Y en esa época, Francia, cuando un artista ganaba un premio, tenía la obligación el Estado francés de comprarle obra. Entonces, por eso la obra de Gamarra está en museos porque le compraron al, al cabo de unos años como 8 o 9 obras de Gamarra. Y después tienen España, tienen Inglaterra, tienen Holanda, tienen Portugal, tienen, bueno, en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en el Metropolitan, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. La presidencia de la República de México tiene dos obras de Gamarra. Y bueno, después fue como decías tú, la, 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 a la búsqueda de los particulares, que son lo más complicado son los particulares, que hay muchos particulares que no quieren, porque en la monografía, cuando la veas, van a ver muchas obras que es colección particular y no tiene nombre. ¿Por qué? Porque me pidieron de no poner los nombres. Entonces, cuando vos me das el ok, yo pongo el nombre, pero si me decís no, no, no me pongas el nombre, bueno, hay que respetar un poco el deseo de cada uno. La privacidad de eso. Mm. Claro, Y fue bastante, sí, por eso demoró tantos años, porque la gente a veces no está decidida o mandás una solicitud y te responden al cabo de, no sé, 6, 7 meses y no te mandan la foto que necesitas. Necesitas una foto de buena calidad. El galerista de Gamarra, tengo que decirlo, Albert Love, fue una persona muy, 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 muy interesante en la monografía, porque me cedió más de 100 hectacromos de obras que tenía él. Entonces, con una calidad de fotografía fantástica, ¿me entendés? O sea, que para publicar en un libro era necesario. Después, por supuesto, se lo devolví, hice copias y se lo devolví. Pero me recibió durante 2 o 3 veces. Y es muy interesante la historia de este señor, porque Albert Love viene de una familia judía que tuvo que huir de Francia durante el nazismo. Y, y en el 46, en el 45, no, un poco antes tal vez, ellos se fueron, no sabían cuándo la guerra iba a terminar, entonces se fueron a vivir a Cuba, pero todavía no estaba el castrismo, era la época de Batista. Y, y el papá también era galerista, Pierre Loeb. Y el chico, el galerista de Gamarra, tenía 7 u 8 años. Hoy habla español, por supuesto con un acento bastante fuerte, pero me dice, para mí fue una gran experiencia, porque yo llegué, dice, a La Habana con 8 años, y tuve, dice, que golpearme y aprender el español y entenderlo, porque todos los colegas, todos los compañeritos que tenía alrededor eran cubanos, dice, y lo único que hablaban era el español. Entonces, dice, estuve durante todo ese tiempo, dice, luchando con mi francés y el español. Y el padre de Albert, Pierre, fue el primer galerista que trajo a Wilfredo Lam a París. Entonces, él tiene un gran afecto por la América Latina y sobre todo por Cuba y por supuesto Wilfredo Lam. Y hace 2 años, cuando yo empecé, ¿no? Cuando él me dio los Ektacrom, me dice, acabo de ir a Cuba y le digo, ¿y cómo lo recibieron? Me recibieron, dice, como si hubiese sido un príncipe. Dice. Nunca pensé que me recibieran tan bien. Claro, él era muy, 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 muy amigo de Alejo Carpentier. Y Alejo Carpentier había sido embajador aquí en París. Entonces el padre había tenido unos lazos amistosos muy profundos con Pierre Loeb y él lo había conservado. Y cuando llegaron a Cuba, por supuesto, lo primero que dijeron fuimos muy amigos de Alejo Carpentier. Entonces por eso que Cuba también le abrió los brazos y los recibió muy bien.
tiene una historia bastante interesante este señor con toda esa. Después volvieron, por supuesto, después volvieron en el 46, 47, volvieron a Francia, y ahí donde fue que el padre empezó a promover la obra de Lam mucho más, más fuerte. Y hasta hoy sigue, por supuesto, su hijo, sigue con los hijos de Lam. Creo que es él el que autentifica la firma de los cuadros de Lam y promueve, por supuesto, la obra de Lam. ¿Y él toma a Gamarra en qué año? Y él toma Gamarra en el 82. Sí, 82. ¿Es casi Y su exclusivo galerista? sí, 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 sí. A pesar de que tenía otras personas también, que se ocupaba una galería, la señora Ayala, una galería de Venezuela, porque Gamarra expuso muchas veces en Venezuela, en los años 90, en el 85, 86. Pero aquí en Francia sí era Albert Lop que lo representaba. Que se manejan con contratos de exclusividad, ¿no? No, 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 o sea, no existía era cuestión de confianza y de ética de las dos partes. Ah, Por supuesto, también podés tener un contrato de exclusividad, pero ya eso es más complicado, ¿sabes? Porque si sos un artista exclusivo, la galería te tiene que asegurar un cierto monto mensual, claro. y a veces las galerías no tienen la capacidad. Pero es interesante porque la primera exposición que Gamarra hizo en el 82, creo, con este señor, con Albert Love, las condiciones de Gamarra eran bastante draconianas, porque le dice, eso me lo contó Gamarra, yo no lo sabía. Me dice, la condición para que usted me exponga, usted me tiene que comprar toda la exposición. Y Albert Love aceptó, le compró absolutamente toda la exposición, antes de venderla. O sea que le dejó a riesgo del galerista que hacer con... O sea que chapó, como dicen, a Albert Love porque Se se arriesgó, arriesgó, se claro. arriesgó y bueno, y fue un éxito rotundo porque creo que vendió absolutamente todo. Qué bárbaro. Eso es tener ojo, ¿eh? Eso es tener ojo, como decís vos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tener ojo y confiar en la obra que estás exponiendo y con Claro, el artista también. claro, claro, claro. Yo creo que los galeristas que han trabajado con Gamarra, la obra de Gamarra en general, no han tenido problema porque es una obra muy, muy, muy bien aceptada y una obra que, como te decía, no sé si tiene una lectura muy especial. Entonces, la gente le fascina la obra de Gamarra. Es una obra que aquí en Europa y en América Latina, en Uruguay, la obra de Gamarra despierta muchísimo interés, tanto desde el punto de vista pictórico como desde el punto de vista como artista, ¿viste? Como persona. Gamarra también es una persona muy particular. Te quiero agradecer este primer encuentro. Vamos a seguirla porque hay mucho para hablar de vos, de Gamarra. Así que nos volveremos a encontrar para seguir conversando sobre lo que nos inspira Gamarra en su próxima visita. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que tengas un buen día.